Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 19. Estará dedicado al proyecto diocesano Rómpete un silencio, un proyecto coordinado por Cáritas Diocesana de Toledo, en el que participan también la Delegación de Familia y Vida, la Delegación de Apostolado Seglar, la Fundación COF y el Secretariado de Pastoral de Migraciones. Un proyecto que nace para acompañar a las mujeres víctimas de violencia, que han sufrido o sufren violencia, y también a sus hijos. Y en la formación hoy vamos a hacer casos prácticos de la Escuela de Acompañantes, por eso la palabra elegida es práctica. Para tratar Rómpete un silencio vamos a hablar hoy con Cristina Díaz Rincón, que es responsable del proyecto diocesano Rómpete un silencio. ¿Qué tal, Cristina? Hola, Mónica, muy bien. Y antes de hablar con ella y de ver cómo está en estos momentos la atención y el acompañamiento a mujeres de Rómpete un silencio, vamos a ver este vídeo que nos habla de la violencia que sufre la mujer. Cuando es totalmente una ilusión, es mentira. Es que es totalmente mentira. Me siento muy culpable porque no tenía que haber aguantado tanto y bueno, pues es que por mi culpa mis hijos han sufrido mucho. Tú estás hundida, estás mal y tienes miedo. Piensas que después va a haber una repercusión y que puede buscarte y matarte. Es que esto es así. Tu mente es que él puede hacerte algo a ti, o peor aún, que pueda hacérselo a tus hijos. No sé cómo explicarlo, o sea, se me han abierto los ojos, tengo una nueva oportunidad de volver a empezar y voy a aprovecharla y tengo muy claro que se acabó el mirar atrás. Son como mis hermanas, son mis amigas, son mi familia. A Dios, he salido de todo eso. Y entonces que sepáis de corazón y de verdad, pues que estamos con nosotras, estamos con vosotros. Este es el vídeo de Rómpete un silencio, que habla de la actividad y de la acción de Rómpete un silencio, que ha cumplido ya más de 2 años. Y se ha demostrado que la violencia hacia la mujer es una de las pobrezas del siglo XXI. Cristina, ¿por qué nace Rómpete un silencio? Porque es la respuesta también de la Iglesia diocesana. Sí, justo, es verdad que cogiendo la última frase del vídeo, ¿no?, que dice que sepáis, don Francisco, que dice que sepáis de corazón que estamos con vosotras, pues es eso, ¿no? O sea, Rómpete un silencio surge porque la Iglesia quiere dar respuesta a las necesidades que presentan tantas mujeres y tantos niños en nuestra diócesis y que son víctimas de la violencia. El entonces arzobispo don Braulio ponía en su carta pastoral justamente esto, ¿no? Como que no podemos conformarnos con la rabia que nos produce el ver noticias, ¿no?, y el ver situaciones de violencia pues que nos duelen o que nos indignan.
no podemos conformarnos con esto, ¿no? Sino que había que dar un paso más allá. Entonces, en este sentido, pues nace este proyecto que pretende lo que decías, Mónica, acompañar a las mujeres, o sea, estar a su lado, ¿no? No solo no conformarse con la indignación, sino ir más allá. ¿Cómo llegan las mujeres a Rompe tu Silencio y en qué condiciones llegan? Porque en el vídeo se escucha también una voz real de una mujer acompañada por Rompe tu Silencio. Sí. Las mujeres llegan desde diferentes puntos, ¿no? De la diócesis, desde diferentes ámbitos, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues desde otros proyectos de Cáritas, desde la acogida, sacerdotes, centros de la mujer, servicios sociales, la policía también manda, ¿no? Mujeres también hace derivaciones y es verdad que las mujeres llegan en condiciones pues muy dolorosas, o sea, como de situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? Es verdad que una mujer, por una parte, ya ha dado como ese primer paso, ¿no? De pedir ayuda, que eso siempre lo decimos y es que es real, que eso no es fácil y es al final el primer paso, ¿no? para el cambio de vida. Pero es verdad que son situaciones muy complicadas, de mucha soledad, de mucho aislamiento. Al final, en gran parte, como que el círculo de personas, ¿no? Que estaban a su alrededor pues, se han retirado también a causa de toda esta violencia. Las madres que vienen con los niños pues con mucho miedo, ¿no? de las represalias, de lo que puede suceder a partir de ese momento, ¿no? Entonces es verdad que son situaciones muy, muy complicadas, pero que, como digo, que ese primer paso pues ya es como un paso gigante, ¿no? para conseguir el cambio. En estos 2 años y medio o algo más, ¿cuántas mujeres habéis acompañado? También este último año de pandemia, se ha incrementado significativamente el número de personas que estáis atendiendo, ¿no es verdad? Sí, desde que comenzó el proyecto hemos recibido 136 demandas y es verdad lo que comentas, ¿no? Que el confinamiento como que era la opción, ¿no? Para, como la opción sanitaria como mejor para protegerse, ¿no? de la pandemia. Pero es verdad que para la mujer que sufre violencia y los niños que sufren violencia en casa, pues el hecho de estar las 24 horas del día, ¿no? en la vivienda, pues complicó mucho, ¿no? Complicó mucho estas situaciones y sobre todo complicó la salida, ¿no? Porque al final como que era muy complicado, ¿no? Muy complicado contactar. Teníamos casos pues que había que te avisaban por WhatsApp, luego borraban los WhatsApp, porque claro, no se podía hablar ni por teléfono. Claro. Al final estás entre 4 paredes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando terminó como esta primera fase, ¿no? de confinamiento, vimos incrementado en un porcentaje súper alto el número de demandas. Una de las diferencias porque no es el único proyecto de acompañamiento a mujer que sufre violencia que hay en Toledo, en la diócesis de Toledo, también están las administraciones públicas que hacen esta labor. Pero ¿en qué diferencia Rompe tu Silencio, a lo mejor de otro proyecto de la administración pública? ¿Qué nos diferencia ahí? Pues yo diría que lo que nos diferencia es que somos la Iglesia, ¿no? Es verdad que nuestro acompañamiento también es profesionalizado, ¿no? O sea, Cáritas cuenta con profesionales preparados, ¿no? para ayudar a las personas, ¿no? en este sentido, pero somos la Iglesia. Y eso es verdad que parece que hacemos lo mismo, pero como con un añadido. Y realmente no, o sea, eso es como que lo cambia todo, ¿no? Porque supone hacer las cosas de forma diferente. O sea, el trabajo no es el mismo, ¿no? Porque le añades el amor de Dios, ¿no? Y eso al final es lo que transforma todo. Y es verdad, y es que tenemos que estar tan convencidos de esto, porque hay veces que a lo mejor podemos caer como un poco en la desesperación, ¿no? por tanto sufrimiento. Pero, jolín, es que somos la Iglesia.
que somos la Iglesia, y eso o sea, en ese sentido no podemos dejar, ¿no?, de proponer de proponer y de anunciar lo que tenemos, que es Jesús y que es el que puede cambiar tu vida realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que estamos orgullosos, ¿no?, de decir pues precisamente esto, como que lo que nos diferencia, que se transforma, o se traduce más bien en la atención espiritual. Por eso la presencia de los sacerdotes es muy importante, ¿no? Sí, es fundamental porque es verdad que el sufrimiento y el dolor se ve de otra forma, ¿no? Por el acompañamiento, porque tienes a una persona que va al lado y porque ese acompañamiento pues llega a sanar el corazón. ¿Qué necesita ahora Rompe tu Silencio en temas de financiación? Porque que una mujer con sus hijos salga de su casa, hay que darle otra, ¿no? Hay que acompañarle en todos los sentidos, hacerle como pues una intervención, ¿no?, que llamáis vosotros. ¿Cómo se financia Rompe tu Silencio y cómo podemos ayudar también económicamente, porque también es necesario? Sí, Rompe tu Silencio se financia, aparte de fondos propios de Cáritas Diocesana, las delegaciones que comentabas antes hacen aportación también. Luego tenemos una parte que corresponde como al IRPF, ¿no?, como es el IRPF que decimos como estatal, pero sí que es verdad que claro, hay una parte de o sea, que necesitamos muchos recursos. O sea, la atención psicológica que ofrecemos es semanal, ¿no? También se atiende a los menores psicológicamente, entonces es verdad que en ese sentido necesitamos fondos, la verdad que fondos económicos, ¿no? Y luego, pues, o sea, el número de cuenta que lo tenemos en la página web, ¿verdad, Mónica? Pues ahí se puede hacer transferencias, quien pueda, y también la oración, que parece que es, yo qué sé, que parece que hay muchas veces que lo decimos por decir, pero jolín, es que en serio, o sea, que la oración mueve montañas, y yo creo que al final es lo que nos sostiene, ¿no? Hay una que últimamente la estoy leyendo, a Santa Josefina Baquita, por que sé que la patrona de la, sí, de la trata. Justo, y la estoy leyendo un montón, y es que tiene una frase súper bonita que es algo así como: yo soy amada, como suceda lo que suceda, ese gran amor me espera, por eso mi vida es hermosa. Y realmente creo que es tan importante como la intercesión, precisamente por eso, ¿no? Porque es necesario que la mujer que está tan herida se sienta amada, porque eso lo va a cambiar todo. Y lo sabemos nosotros, ¿no?, por experiencia, siempre, que en medio del sufrimiento, pues el sentirnos amados y el poder amar, pues lo cambia todo, ¿no? Entonces, por eso como que la oración es súper importante, lo primero, antes que el dinero. Y ya por último, en estos más de 2 años que llevas también como responsable del proyecto diocesano Rompe tu Silencio, ¿qué ha supuesto para ti personalmente? Porque habrás escuchado casos tremendos, historias de vida que casi te rompen, ¿no? Sí. Es verdad que yo veo, bueno, y supongo que queda por delante, ¿no? Pero es verdad que yo, o sea, he tenido como un camino como de aprendizaje súper bonito, porque yo lo flipé cuando a mí en el 2018 me quedé, ¿sabes? Era como surrealista, Mónica, pero surrealista total. Y luego lo que pasa es que luego empiezan a venir, luego te das cuenta de la acción de Dios, porque de repente tienes a una mujer delante y claro, ahí pues algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. Y ahí se ve, pues, de verdad, como lo que decimos, ¿no? Como la fuerza del amor. Entonces yo me quedaría como eso, súper agradecida por este camino de aprendizaje que sigo haciendo, y es verdad que yo sí que he visto, o sea, en ese sentido sí que he visto el cambio, ¿no? Sobre todo de saber acoger, porque antes, a lo mejor antes como tendía un poco, yo creo que como que me daba un poco de miedo, como el sufrimiento o tanto, ¿no? Tanto sufrimiento. Entonces, digo, tendía como a quedarme como un poco como en lo superficial o tal, ¿no? Como no profundizar. Y ahora he aprendido que lo que hay que hacer es precisamente eso, ¿no? Profundizar, y que ahí, y a partir de ahí, como comienza el camino precioso de sanación. Entonces, es verdad que
una locura de dolor, porque es una locura. Yo es verdad que yo antes, a ver, tampoco lloro muchísimo, porque no soy una persona, pero yo la verdad que me he vuelto en ese sentido como más sensible, más ¿no? sensible. También gracias a Dios, ¿no? Por eso, porque ves el sufrimiento, pero luego la cascada tremenda, ¿no? de bendición que tenemos, que es una preciosidad. Y ya por último hay un teléfono 24 horas, ¿no? Por si alguien conoce a alguna persona que necesita de nuestra ayuda. ¿Cuál es ese teléfono? Es el 659-016-016. Es fácil de acordarse y es verdad que es súper útil, ¿no? Poder tener ahí un teléfono para poder contactar en cualquier momento. Pues Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Pedimos mucha oración Sí. y como siempre pues en Cáritas tenemos que pedir también pues financiación y ayuda económica. Gracias. Sí, a ti, a ti. Y en formación hoy empezamos ya con los casos prácticos de la Escuela de Acompañantes, por eso hoy la palabra elegida es práctica. Y estos casos prácticos los vamos a ver con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas Diocesana de Toledo, que una semana más está con nosotros aquí en Diaconía. ¿Qué tal, Balbi? Bien, Mónica, gracias. Empezamos con la parte más práctica del acompañamiento. En las últimas semanas hemos visto un poco la parte teórica, porque acompañar, las razones del acompañamiento, que debemos tener en cuenta antes de iniciar la etapa de acompañamiento a las personas o familias que acuden a nuestras Cáritas. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en los dos últimos programas. Sí, hay que recordar que este tema de la Escuela de Acompañantes es un tema que está previsto para realizar sobre todo de manera dinámica. Los voluntarios se reúnen por grupos y se les exponen estos casos prácticos que veremos al final de nuestro espacio de formación. Pero hay que recordar que como pasos previos al inicio del acompañamiento, la acogida se hará normalmente en la sede de Cáritas, donde el voluntario o los voluntarios que estén a cargo de la acogida van a hacer una serie de entrevistas en las que van a tratar de recabar toda la información posible de la persona o de la familia que demanda nuestra intervención, que solicita la ayuda de Cáritas. Esas entrevistas tienen como objetivo, como digo, hacer pues un resumen de la situación de la familia, y siempre hay que dejar como principio y como fundamento tanto para la familia como para nosotros que no estamos haciendo una labor de investigación, sino que lo que queremos es ayudarles de la mejor manera posible, y para eso tenemos que ser transparentes, ¿no? Reflejar exactamente cuál es nuestra situación, qué demanda o qué demandas tenemos. Y bueno, para eso pues hay una carpeta en la que se van consignando los datos más importantes. Por supuesto, la situación legal de la familia. Hablo especialmente cuando las personas que acuden a nosotros son inmigrantes. Es muy importante saber en qué situación están, si tienen permiso de trabajo, permiso de residencia, si están en situación irregular. Después es verdad que también se les va a pedir una cierta información, bueno, pues de qué deudas pueden tener, qué ingresos están teniendo, si no hay ingresos, si los hay, a cuánto ascienden. Con el fin, vuelvo a repetir, si no recabamos esta información, puede que estemos ayudando a personas que realmente no lo necesitan y estamos privando de ayudas a familias o a personas que sí que verdaderamente puedan estar necesitándolo. Una vez que a través de las entrevistas que se estimen oportunas recogemos toda esta información, lo habitual es que los voluntarios se reúnan y bueno, pues se asigne el acompañamiento de esta persona a algún grupo. Habitualmente son parejas de voluntarios, van a ser los encargados de acompañar a esta familia. Después, una vez que ya hemos iniciado esos acompañamientos, que es verdad que se estaban haciendo antes de la pandemia a domicilio, es decir, los miembros de Cáritas, los voluntarios de Cáritas acudían al domicilio de esta familia y allí pues un rato de conversación distendido y un poco para conocer de una manera pues más real la situación y conocer a las personas que forman ese núcleo familiar, pues se hacía el acompañamiento de esta manera. Ahora la pandemia nos está privando de esto, pero hay algunos lugares donde sí que se hace.
se buscan las maneras, ¿no? Son creativos en este sentido. Hay algunas caritas parroquiales donde se está visitando a las familias, pero se hacen espacios abiertos, en los patios que puede haber en las casas. Es importante, lo de la visita a domicilio no es un capricho, no es una cuestión así baladí, sino que tiene su sentido. Es cierto que nos conocemos, pero acabamos de conocer a la persona cuando la situamos en su ámbito habitual de vida. Es importante la información que podemos recoger de cómo está organizada la casa, si la higiene está bien hecha, si la organización, o cómo están, si hay sensación de hogar, o bueno, son 4 muebles puestos ahí un poco al azar, podríamos decir. A veces visitamos casas muy humildes, pero que desde que entras por la puerta estás percibiendo la sensación de cariño, de hogar, de familia, ¿no? Y bueno, todos esos datos que a veces no entran por la palabra, ¿no? Sino por el lenguaje no verbal y por lo que podemos observar, son muy importantes. Porque el acompañamiento también lleva una parte también de, por ejemplo, de educación en hábitos de comportamiento, de consumo, que eso también se encuentra cuando entras en casa. Eso es que a lo largo de ese acompañamiento, de esas diferentes visitas que normalmente al principio se hacen acompañados por técnicos de Cáritas, que es verdad que tienen la experiencia de abordar pues estos encuentros para que no resulten pues tampoco muy fríos, saben cómo abordar ciertas situaciones, cómo preguntar algunos datos. Al final lo que queremos conseguir con este acompañamiento, con este encuentro, con este conocernos, es poner ciertas metas, establecer, hacer como convenios, acuerdos, en los que tanto la familia como nosotros veamos, oye, pues a lo mejor podemos trabajar el tema de la organización del hogar, cómo vamos a organizar los horarios, porque nos hemos dado cuenta, o en el cole han comentado pues que los niños llegan tarde, o que van con los deberes sin hacer, con las tareas, o que les falta algún apoyo, ¿no? Pues vamos a ver cómo concretamos el horario, vamos a trabajar en eso y lo vamos revisando, quizá cada 15 días, cada semana, en fin, en cada caso se va viendo. ¿Puedes citarnos algunos factores que puedan incidir en el acompañamiento? Sí, porque es que más que diferentes tipos de acompañamiento, es verdad que hay situaciones que van a condicionar un poco ese acompañamiento. Por ejemplo, el horario de la visita. No es lo mismo visitar una familia por la tarde-noche, cuando ya todos, ellos y nosotros, estamos cansados del día, cuando como que el cuerpo y la mente y todo piden descanso, a visitarle pues a primera hora de la tarde o por la mañana. Tampoco es igual visitarlos cuando está solo un miembro en el hogar que cuando está toda la familia. O depende también, el vecindario también condiciona, puede condicionar también incluso los elementos de ruido que haya, pues si hay vecinos que molestan, o si hay, pues a veces incluso los animales de compañía, ¿no? Pueden llegar a ser molestos para la visita, ¿no? Porque pueden impedir incluso la comunicación. Todos estos factores sí que pueden condicionar un poco cómo sea esa relación y ese encuentro para acompañar. A veces hay situaciones que a nosotros nos pueden provocar cierto rechazo, ¿no? Y también para eso hay que estar preparado. Normalmente en las cáritas parroquiales sí que se hace un pequeño discernimiento de quiénes pueden ser los voluntarios que se pueden hacer cargo de estas situaciones. Cuando nos aparecen esas sensaciones de rechazo, primero hay que decir que es normal. Hay ciertos hábitos o malos hábitos que, evidentemente no son agradables, y no es agradable encontrarlos, ¿no? O cómo pueda estar una vivienda, cómo la podemos encontrar. Pero siempre hay que recordar, ponernos un poco en su lugar. Y es verdad que los hábitos de higiene que nosotros podamos tener, o de organizarnos, o de horarios, o de disciplina, pues ellos quizás no los han tenido nunca. Entonces, hay cierto caos y con eso nos vamos a encontrar. Luego también, muchas veces, cuando se inicia el acompañamiento, cuando se recorre este camino, hay la tentación de pensar: yo tengo que resolver esta situación, o tengo que ayudar y aportar todo para que salgan de esta situación. Hay que saber que nosotros somos un punto de apoyo, que nosotros vamos a servir como un recurso para que ellos alcen el vuelo solos,
pero que no está en nuestra mano resolver la vida de nadie, por suerte o por desgracia, ¿no? En muchas ocasiones nos gustaría. Sí que tenemos que estar allí, bueno, pues para que la familia tome un respiro, para que sepan que durante unos meses van a poder andar con cierto despreocupación de gastos que quizás les están asfixiando, de deudas pendientes, pero siempre con la finalidad de que al final sean ellos los que vayan ganando en autonomía, ¿no? Y bueno, no olvidar tampoco pues que estamos para escuchar, para ir observando y en ese observar hacer como esa recogida de información que decíamos antes, que luego se valorará, ayudados por los técnicos, y se orientará. Si estamos recogiendo una información que está diciendo que la familia no está haciendo mucho, por ejemplo, por la búsqueda de empleo, bueno, pues esa información nosotros la trabajamos en el grupo, vemos qué recursos de Cáritas podemos movilizar o a qué recursos podemos acudir o derivar, y luego trazaremos esas metas o esos objetivos. Bueno, pues un primer objetivo puede ser acudir al área de orientación laboral de Cáritas. Bien, pues vamos a ponernos un plazo de un mes para acudir. Revisamos en un mes. ¿Has hecho este primer paso, este recorrido? En general, cuando van moviéndose, van empezando pues a participar en estas acciones que les recomendamos, ellos mismos van pues sintiéndose, al final una persona, cuanto más se deja, menos se valora, aparece como la desidia, la desgana, el desinterés, y uno un poco como que se va moldando a esto, pero cuando empieza a moverse en cierto sentido, en una dirección, bueno, hay de todo, ¿no? No se pueden hacer como reglas generales, pero en general ellos mismos lo agradecen. Se motivan. Vamos a ver algún caso práctico de esto que nos estás contando, que es la historia de Sofía, ¿no? Eso es, de Soraya. De Soraya. Sí. Vamos a conocer el caso de Soraya, que es un acompañamiento, una propuesta de acompañamiento que se ha encontrado un grupo de una Cáritas parroquial de nuestra diócesis. Y que es real, ¿no? Eso es, y vamos a ver cómo bueno, nuestros espectadores podrán leerlo con nosotros y tendrán que decidir qué opción de las que vamos a presentar eligen ellos para abordar este acompañamiento, este primer encuentro, que a veces es el más difícil porque hay que romper el hielo. Esta es la parte de la escuela de acompañantes que al principio más como que te ponen reparo de los voluntarios de decir yo esto no voy a saber hacer, pero que luego más gusta. Eso es, sí, porque es verdad que a todos les satisface y a todos nos gusta ver que, lo que decimos siempre, no nos quedamos como menos distribuidores de cosas, sino que vamos a dar un paso más allá, ¿no? En ese acompañamiento. Pues vamos a leer el caso de Soraya, eso es, y lo vamos a ver en la pantalla también. Soraya nos acoge en su casa de una localidad manchega. Es la primera visita que realizamos al domicilio. Durante las entrevistas anteriores nos ha manifestado que tiene la vivienda con condiciones pésimas. Era la vivienda de un familiar anterior y no estuvo cuidada, pues era una persona con discapacidad mental. Ha vivido sola durante todo este tiempo, es soltera y sin hijos, pero desde hace unas semanas su actual pareja se ha venido a vivir con ella. El joven procede de una provincia lejana y se han conocido por internet. Tiene una discapacidad reconocida que le atribuye una pensión económicamente pequeña. Soraya no trabaja desde hace un año y su último empleo fueron los planes del empleo del ayuntamiento y está esperanzada en que la vuelvan a llamar. Es muy extrovertida y comunicativa, no tiene familia que la pueda ayudar y carece de ingresos, pues ha agotado todas las prestaciones económicas. Acepta el acompañamiento con esperanza de que al ver su casa podamos ayudarla a mejorar. Vemos que la vivienda exteriormente carece de pintura o yeso, solo se ven los ladrillos pegados con cemento uno sobre otro, aparenta ser una vivienda sin terminar, de 2 plantas, es una fachada estrecha, suena música muy alta por una de las ventanas. Al llamar, un perro comienza a ladrar. Sale Soraya, que nos recibe muy amablemente. En la entrada, en el pasillo de la vivienda, que es bastante estrecho, observamos la mala calidad de las paredes y, en efecto, vemos que es una casa muy vieja, como ella nos había comentado, y para no asustarnos, encierra al perro en una habitación y esto hace que el perro no pare de ladrar. Bien, vamos a hacer en el inicio del acompañamiento. Vemos que no nos invita a pasar
a ningún otro sitio de la casa, aunque hace alusión al baño y a la cocina, pero no nos lo enseña. Entregamos un lote de alimentos y los deposita allí en el trayecto. Todo el tiempo estamos en el pasillo de pie, estrechos y apenas sin podernos escuchar por los ladridos del animal. Vale, pues ante esta situación, ¿qué harías? ¿Dirías algo a Soraya? Y bueno, ahí tenemos una serie de opciones que hemos de elegir, ¿vale? Y tenemos que ver qué elegimos para romper ese hielo primero de la primera visita que Soraya ha aceptado, pero que ahora se muestra un tanto reticente. A. Le pides a Soraya que saque al perro y así se aliviarán los ruidos para mantener una conversación fluida. B. Les preguntas si nos pueden enseñar la casa. C. Pasamos al salón para sentarnos y poder conversar tranquilamente. D. Fuerzas un poco caminar por el pasillo hasta que no tengan más remedio que invitarnos a pasar. E. Aguantas el tipo de pie en el pasillo hasta que nos marchemos. F. No sabría qué hacer. O G. Otra opción. Bueno, pues hay que pensar un poquito, valorar, razonar un poco, argumentar y vamos a ver qué opción tomaron los voluntarios que se enfrentaron a esta situación, que se abordó así. El primer encuentro fue un poco frío debido a su estado. También, a ser la primera vez, estaba un poco tensa y distante. Se mostraba a la defensiva, como si no quisiera que estuviéramos allí. Nos atendía en el pasillo. Concertamos una segunda visita y ahí ya sí pudimos entrar al salón y estar en un entorno más cómodo y de más confianza. A medida que pasó el tiempo, se empezó a soltar un poco y nos contó con más profundidad su situación. Bueno, ¿de qué nos da pista esta situación que abordaron en este grupo de Cáritas parroquial? Primero de todo, no hay que forzar nunca. Es verdad que ella había aceptado ese acompañamiento en la acogida, le habíamos ofrecido la posibilidad de visitarla en casa y había dicho que sí, pero probablemente en ese momento, bueno, pasó cualquier circunstancia, claro. Se sintió nerviosa y nosotros que esperábamos poder entrar a la vivienda, visitarla, que nos la enseñara, sentarnos un rato a conversar, nos encontramos con que ella está a la defensiva, nos recibe en el pasillo, no nos invita a pasar, además tenemos a un perro que ladra insistentemente. Bueno, pues en este caso lo que se hizo fue lo que se tenía pensado, porque es verdad que se había quedado con ella en entregar un lote de alimentos y a continuación lo que se hizo fue, bueno, pues tranquilamente hablar lo que se tenía que hablar en el pasillo, concertar una segunda visita en la que ella ya, sí, una vez que nos había visto en casa, nos había abierto la puerta y habíamos tenido ese pequeño encuentro breve y un poco tenso, ya sí, en ese momento estaba más receptiva, pudimos entrar, sentarnos tranquilamente, conversar y bueno, pues recoger mucha más información que se fue ampliando en los sucesivos encuentros con ella. Como decíamos al principio, vernos en un lugar que no es un despacho, que no es un lugar externo a nosotros, sino vernos en nuestra propia territorio, por así decirlo, es verdad que a veces desbloquea, hace que bajemos barreras y que nos abramos y expresemos exactamente la situación en la que estamos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Este es uno de los casos que se ven en la escuela de acompañantes y que, si Dios quiere, podremos ampliar también más adelante en los próximos programas. Valvi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Y nosotros ya hemos llegado al final. Hoy hemos hablado del proyecto de Mujer Rompe tu Silencio, de acompañamiento a mujeres que sufren violencia. Si conocen a alguien y que nosotros como Iglesia los podemos ayudar, pues llamen a Rompe tu Silencio o nos llaman a Cáritas. Y como ven, acompañar es difícil, pero tenemos que hacerlo y estamos obligados. Estamos entrando, como decía don José María Cabrero la semana pasada, en terreno sagrado y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.